Hola, hola. ¿Hay alguien de Cesis por ahí para saber si ya comienzo o damos unos minutitos más? Cuéntenme, ¿qué hacemos? Hola guapa, ¿cómo estás? Hola, Cota, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Ay, sí, no veía nada. Ahora sí te veo. No te perdiste mucho. Claro que sí, de tu encantadora belleza, querida. Estás muy guapa. Eso es lo que hace la psicología, vos, Cota. No a todos, no a todos, querida. No. No a todos. Qué rico verte y qué rico estar Sí, sí. contigo esta noche. Yo simplemente dar por inicio la jornada. Los dejo en unas maravillosas manos. La relatora de esta tarde, Elena Beller. ¿Ya? Ella nos va a traer este pequeño taller. Espero que todos lo disfruten. Esta es una instancia que es parte del ciclo de jornadas que está realizando el voluntariado. Al final de las dos exponentes vamos a mandar el código para que puedan sacar su certificado, ¿ya? Así que espero que se queden hasta el final. Te doy un abrazo, Elena, y voy a estar aquí pendiente de tu presentación. Gracias, Cota, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, bueno, yo quería saludarlo, ante todo saludar a la Cota porque le tengo un especial cariño a ella y a Cecis en particular. Yo hice mi práctica de psicología en CESIST porque estudié psicología siendo ya más viejita, digamos. Y le tengo, como les cuento, un especial cariño a CESIST. Y ocurre que cuando uno va creciendo en edad, también va creciendo en experiencias, ¿no es cierto? Va creciendo en situaciones. Y yo estudié psicología teniendo tres hijos ya, tres hijos grandes. No me acuerdo muy bien, pero ahora tienen 20, 18 y 14. Entonces, calculemos un tiempito atrás, unos 10 años, eran grandes, pero no tan grandes. ¿Y por qué les cuento esto? Alguien me podría decir, ya, pero ¿por qué me interesa saber, Elena, que estudiaste siendo vieja? Porque eso genera culpa, po. Genera culpa el que uno muchas veces se priorice. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero tenemos esta tendencia cultural a que las mujeres somos las que nos hacemos cargo de todo y más. Y por alguna razón que está instalado en el colectivo, como que nos tenemos que sentir culpables. No sé si a ustedes les ha ocurrido o no, pero al menos a mí me pasó muchas veces. De hecho, todavía me pasa. Menos porque es algo en lo que he ido trabajando. Pero eso no significa que no me ocurra y no me haya ocurrido y me haya sentido muy mal muchas veces. Por lo tanto, aquí es donde les quiero hacer la pregunta inicial y invitarlas un poquito en este espacio, invitarlas, no sé si hay algún hombre por ahí, también puede ser indudablemente que haga las veces de cuidador, pero esto lo enfocamos en la culpa materna, porque, como les digo, por esta cuestión del colectivo, de la sociedad, somos las mujeres las que tendemos a sentirnos mucho más culpables. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces te has sentido insuficiente como mamá? Mira la pregunta. Ni siquiera culpable, pero insuficiente. Insuficiente porque nos cansamos, por equivocarnos, insuficientes por trabajar mucho, insuficientes quizá por trabajar poco, insuficientes por necesitar espacio propio, culpable por sentir que nunca somos suficientes. Porque además nos ocurre esto de que pareciera ser que quisiéramos que el día tuviera 30 horas, 30 horas para hacer lo que queremos hacer nosotras, pero 30 horas también para estarlo con los niños. Sin embargo, cuando estamos mucho tiempo con los hijos, como que nos supera la falta de paciencia y como que a veces no somos muy cariñosas como deberíamos ser. Y también después nos sentimos culpables porque no fuimos como deberíamos ser. Entonces, es un círculo y es un ciclo, perdón, es un ciclo así como sin parar, en el que te sientes culpable porque sí y te sentís culpable porque no. Te sentís culpable porque estáis mucho con el cabro chico o te sentís culpable porque no estáis mucho con el hijo. Es un
un ciclo que se da. Pero habiéndoles dicho esto, a mí me gustaría hoy día que pudiéramos partir em, sabiendo qué es la culpa. Em, y yo quiero contarles que la culpa, en general hay dos tipos de culpa que los vamos a ver acá. Pero primero, ¿qué es la culpa? Una emoción. La culpa es una emoción, fíjense. Es una emoción que cuando es positiva, cuando es adaptativa, como le llamamos, porque está la culpa adaptativa y la maladaptativa o desadaptativa. Cuando tenemos esta culpa que es adaptativa, es sumamente positiva para reparar los vínculos, para reparar aquello que hemos, lo que nos hemos equivocado, lo que la hemos embarrado, lo que objetivamente la hemos embarrado. Es una culpa esta adaptativa que permite que miremos un poquito, de manera un poco más objetiva, como les digo, desde atrás, bueno, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en esto? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y eso permite a la vez conectar con el cuidado con otros, ¿sí? Conectar con el cuidado con otros y también lo ideal es que nos conectara con nosotros, porque cuando logro mirar una situación de una manera más objetiva, un poquito más de lejos, puedo realmente posicionarme fuera de la situación y decir, ¿sabes qué? En realidad como que la anduve embarrando en esto que dije o que hice. Esa es la culpa adaptativa. Entonces, lo que hago es que miro esta situación y puedo reparar. Por el otro lado, tengo la culpa desadaptativa o maladaptativa, que es aquella culpa que hace que me sienta responsable por todo aquello que incluso no tiene que ser mi responsabilidad. Pero como resulta que se me instaló esta cuestión en mi cabeza desde que yo era chica, porque esta cuestión no se instala así como de un día para otro, no. Esto viene instalado ya en un patrón de comportamiento. Entonces, en esta culpa que se me instala de chica, em, empiezo a ser autoexigente, empiezo a ser súper poco objetiva y empiezo a sentir todo que es mi responsabilidad, aún de aquello que no lo es y que nunca ha tenido que serlo completamente mi responsabilidad. Y esto a la vez, esta culpa mal adaptativa, me va a generar autosaboteo, autoexigencia, ansiedad desadaptativa, autocastigo, y puedo seguir con los autos que no son los mejores que digamos. Esa es la culpa desadaptativa. Entonces mi pregunta ahora es, ¿cuál de estas dos culpas es la que tú sientes más? Y te voy a preguntar también para que a lo largo de este espacio que tenemos de 45 minutos puedas darte cuenta de cuál es la culpa con la que te sientes más a gusto. Mira lo que te estoy preguntando. Alguien me podría decir, pero Elena, ¿cómo se te ocurre que voy a poder sentirme a gusto con una culpa desadaptativa? Créeme que sí, créeme que sí, porque cuando tenemos esta culpa desadaptativa, poco a poco también la vamos traspasando a los otros. Y eso me va generando de una u otra manera algún tipo de beneficio. No voy a detenerme en esto, pero créanme, que hay personas que sí pueden sentirse a gusto con la culpa mal adaptativa o esta culpa en exceso. Ahora, el otro día, en uno de los reels, yo hablaba acerca de la culpa materna y cómo es el ciclo de la culpa materna. Parte indudablemente que desde la sociedad, porque no partimos siendo seres culposos. La verdad es que esta culpa está inoculada en nosotras, inoculada desde hace muchísimos años. Algunas teorías dicen que parte desde la religiosidad, que fue una forma de mantener a las personas como ahí un poco controladas. Pero después con el tiempo nos vamos dando cuenta que esta es una culpa que adquirimos, es un comportamiento que adquirimos y a la vez es una emoción que adquirimos.
Y esta emoción, perdón, esta emoción que después, por supuesto, se va a transformar en una conducta, está súper validada por la sociedad. Y así como está validada por la sociedad, también está castigada por la sociedad. Es súper loco, porque tú decís, ¿cómo algo que está siendo validado, inculcado, inoculado por la sociedad, a la vez puede ser castigado? Sí, sí puede ser. Absolutamente, ¿por qué no? Que resulta que la sociedad espera que la madre sea paciente, esté siempre bien, no se canse, sea la que está presente, ojalá en todas las actividades del cabro chico, porque anda a saltar un partido de fútbol, de rugby, de tenis, de lo que haga el cabro chico. Anda a saltarte, anda, pero mira, a no ir a un evento del colegio, a una actividad del colegio, porque son casi las penas del infierno para esa mujer. Por supuesto que a nadie le pregunta a esa mujer cómo durmió, cómo está, si se, qué es lo que está haciendo para trabajar, cuántas horas se demora en tomar la micro para llegar a su casa. Olvídalo. La sociedad espera que además la mujer trabaje como si no tuviera hijos. O sea, a mí me da lo mismo que el cabro chico no haya dormido porque está con una fiebre que empieza a delirar, po, weón, ¿cachai? Que ve a los backyardigans ahí dando vueltas al lado de la cama. No, no me importa. A mí lo que me interesa es que tú llegues aquí a las 8:30 de la mañana tempranito con la carita llena de risa. Nos exige, como si no tuviéramos hijos. Nos exige a la vez que criemos como si no trabajáramos. Bueno, pero si a ti te gustó trabajar, ese es el mensaje implícito, ¿verdad? A ti te gustó trabajar. Entonces, si tú quieres trabajar, y yo esto lo he escuchado, si tú quieres igualdad, bueno, aguántatelo. Y además nos pide que en la noche lleguemos súper contentas y con la carita llena de risa a cumplir con las labores que nos corresponden si es que estamos casadas o en pareja. O sea, bueno, las queréis todas. Pero estas exigencias son imposibles de sostener, imposibles. No se puede, porque tendríamos que ser muchas personas a la vez. El punto está en que nos exigen que seamos muchas personas a la vez. Si tú querías hacer un diplomado, si querías estudiar, bueno, arréglatelas de alguna manera para dejar cocinado, cuidar al cabro chico, tomarlo en brazos y hacer todo lo que haya que hacer, ¿no es cierto? Si es que queréis tu diplomado. Yo he conocido mujeres que de una capacidad impresionante y les digo, oye, pero ¿y estás estudiando algo? Mira, me dice, la verdad, ¿para qué me voy a poner a estudiar si yo sé que voy a tener que hacer todo, aparte de las cosas de la casa, los cabros chicos, la comida, mi trabajo, y además tengo que estudiar porque tengo que dejar como todo listo para poder hacerlo? Y ese comportamiento va generando esta emoción que es la culpa, porque es insostenible todo lo que la sociedad nos pide. No se puede, no se puede. Este tipo de exigencias son insostenibles para cualquier sujeto. Y fíjense que en alguna lámina anterior yo les hablé acerca de la culpa adaptativa y la desadaptativa, ¿no es cierto? Esta culpa adaptativa que nos permite reparar. Aquí es donde entramos a hablar de la culpa real. Esta culpa adaptativa tiene el nombre de culpa real. ¿Por qué? Porque es aquella que te muestra, tal como les decía hace unos minutitos, en qué te equivocaste de manera objetiva, de manera real. Sí, ¿sabes qué? En esta situación en particular, yo me equivoqué. En esta situación en particular, yo hice tal cosa que en realidad significó que dañara a alguien, que dañara a lo mejor a uno de mis hijos. Culpa real. Vengo llegando muy cansada y algo me dice uno de mis hijos y resulta que así, sin más, le grité y me salí de madre en la forma en la que le hablé. El cabro chico lo único que me estaba preguntando era algo nomás, así como súper piola.
pero como yo estoy en otra, cansada, qué sé yo, lo que sea, le respondí mal. Y eso a mí me genera culpa. ¿Es real o es desadaptativa? Es real, porque le hablaste mal a una persona que te estaba hablando bien, que no era necesario que le respondieras a los gritos. No es necesario. Entonces, ¿qué es lo que hago en esa situación? Ante una culpa real, reparo. El problema se genera cuando esa culpa real ya pasa a ser aprendida. Cuando esa culpa real la sostengo en el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? La culpa aprendida se genera cuando no cumplo una expectativa que la sociedad, la familia, el mundo, yo misma me generé. Y por eso decimos que surge de la autoexigencia, porque me exijo mucho más de lo que incluso las personas que están a mi alrededor me están exigiendo o esperarían de mí. Es una cuestión que aprendí. Lo que pasa es que yo vi que mi mamá preparaba la comida todo el tiempo en mi casa. Y ella se encargaba de todo y de todos. Y cuando mi papá llegaba de trabajar, como si la mamá no hubiera trabajado, ¿ya? Como si estar en la casa con los niños, haciendo la casa y poniéndonos el plumero en cualquier parte no significa trabajar. Importa. Como yo vi que mi mamá era la que hacía todo eso, y además le ponía las pantuflas a mi papá cuando llegaba, entonces yo tengo que hacerlo todo, pero además estoy trabajando. Puta, pero es que no me da para ir a ponerle las pantuflas a mi marido y además hacerle una naya a mi hijo cada vez que me lo está pidiendo. Autoexigencia. Pero yo tengo que cumplir esto, po, porque es lo que yo aprendí, es lo que crecí viendo de mi vieja toda la vida, po. Entonces me empiezo a exigir y me siento pésimo. E indudablemente, como es aprendida y es desadaptativa, voy a tener un desgaste emocional brutal. Porque no solo termina ahí, y no solo no termina, sino que me sigue durante toda la noche, me sigue cuando me voy a quedar dormida y y me da vuelta y me da vuelta que lo que hice, pero mira cómo le grité, pero mira cómo lo traté, pero mira en realidad capaz que mi marido además se vaya con otra porque como no le estoy poniendo las zapatillas cuando llega a la casa y empezamos, ¿vale? Culpa, 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 culpa. Eso es aprendido, no es real. Cuando alguien tiene una culpa que es real, lo que hace es mirar la situación, analizarla, ver el nivel de, fíjense esta palabra que voy a ocupar, por favor, y no se les olvide nunca, el nivel de responsabilidad que he tenido en la situación. Personalmente, hace muchos años que dejé de hablar de la palabra culpa. No me parece que sea una palabra compasiva, cariñosa, que enseñe. Yo creo que la palabra que enseña más es responsabilidad. Personalmente, asocio culpa al autocastigo, al autolatigarse, al autoexigirse, a pensamientos ansiosos desadaptativos, producto de cosas que pensé que tenía que hacer y no hice. A diferencia de la responsabilidad me permite mirar una situación desde afuera y un poquito más objetiva, ¿no es cierto? Decir, sabes que yo hasta aquí, esto lo hice incorrecto, es verdad. Y tampoco es que haya sido el 100. Entonces, al ser objetiva, puedo ir y reparar tranquilamente y entender que si me equivoqué con mi hijo, le digo, mijito, ¿sabes qué? Denante creo que me equivoqué, la embarré, discúlpame porque te grité innecesariamente. El poder ver una situación con esa tranquilidad me permite también reparar. Estamos hablando de la responsabilidad o la culpa en la maternidad, pero fíjense que si, por ejemplo, yo me equivoco con un compañero de trabajo, mi marido, qué sé yo, voy y responsablemente le digo, ¿sabes qué? Yo creo que me equivoqué contigo en esto.
ya estoy reparando. Las disculpas que logro darme cuenta que tengo que pedir una vez que vi objetivamente lo que me había equivocado, ya es una forma de reparar, mis queridas. Ya es una forma de reparar. Es una forma cariñosa, es una forma compasiva, es una forma de reparar. Ahora bien, eso hace que la otra parte también se haga responsable de si quiere o no quiere disculparme. Son personas distintas a mí, los hijos, mis queridas auditoras, mi querida audiencia, son personas distintas a nosotros. Salen de nuestra guatita o llegan a nosotros a través de una elección de nuestro corazón, si es que hemos decidido adoptar, pero son personas distintas a nosotros. Por lo tanto, nosotros podríamos esperar que ellos reaccionen o tengan una respuesta como la que nosotros quisiéramos, pero no tienen por qué tenerlas. ¿Mm? Eso tampoco es algo que a nosotros nos tiene que generar culpa. ¿Se fijan que este concepto de la responsabilidad y el concepto de la culpa es muy importante tenerlo súper claro? Porque cuando hablamos de culpa adaptativa, entendemos la situación de manera objetiva. ¿Sabes que en realidad la embarré? Bueno, sí, efectivamente me equivoqué. No, reparo. Ahora, no con liviandad, porque si fuera con liviandad, en realidad nos estaríamos justificando de una manera inapropiada. Pero con responsabilidad voy y reparo, qué sé yo. En cambio, la culpa maladaptativa es este que genera frases internas tan desagradables como debería poder con todo, estoy traumando a mi hijo, estoy traumando al cabro chico, si resulta que le digo mucho que no o si no le doy todo lo que quieren, yo voy a traumar a mi hijo. Nunca es suficiente para uno como madre. Si me enojo, soy mala mamá. Estoy trabajando todo el día, entonces lo mínimo que puedo hacer con el cabro chico es sacarlo a comprarse algo el fin de semana o sacarlo a comer. Todo depende de mí. ¿Se fijan? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué frase se parece más a lo que ustedes piensan? ¿Cuál de todas estas frases o alguna otra que quieran ustedes compartir en el chat, por ejemplo, es la que más se han repetido o es la que se han dicho en algún momento durante su etapa de crianza? Personalmente, como que la mayoría. A ver, yo creo que he dicho debería poder con todo, no. Debería poder con todo, no. ¿Estoy traumando al cabro chico? Sí, me la he dicho. Si me enojo, soy mala mamá. Sí y no, a veces. Y todo depende de mí, también me la he creído. Sí, sí, también me la he creído en algún momento de mi vida. Ustedes, si quieren, me pueden dejar ahí en el chat alguna frase que se acuerden, que les recuerde a lo que ustedes han pensado. Yo les aseguro, les aseguro, les aseguro que los que estamos aquí tenemos mucho más en común de lo que nosotras mismas creemos. La, la idea de estos espacios que nos entrega CESIST es precisamente que podamos compartir y que nos demos cuenta que la gran mayoría de nosotras que estamos criando hijos propios o alguna, no sé, que somos, que estamos haciendo maternaje finalmente. Tenemos muchas más cosas en común de lo que nosotras mismas creemos. Em, es interesante ver cuáles son las frases que más se repiten en nosotras, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estas frases están. Imagínense que ocupamos la palabra debería mucho más de lo que nosotras mismas nos damos cuenta. Y desde la terapia cognitivo-conductual, el debería pasa a ser un error cognitivo que llamamos nosotros. Estas distorsiones cognitivas son una forma de interpretar la realidad que lo que hace es que miremos el mundo de una manera poco saludable mentalmente hablando.
Muchas veces estos errores cognitivos, por no decir siempre, porque si no caigo en un error cognitivo, por eso digo siempre, no digo siempre, digo a veces, muchas veces, estos errores cognitivos salen y no nos damos cuenta y lo que hacen precisamente es generar que permanezcamos en esta culpa maladaptativa. Por eso es tan importante notar estas frases internas frecuentes, chiquillas, para que veamos cuántas veces se están repitiendo en nosotras esas frases. Porque cuando ya se repiten tantas veces y de manera constante, primero pasan a ser casi un dogma. O sea, te las creéis porque sí. ¿Cuántas veces he escuchado es que soy mala mamá? Incluso en broma. Incluso en broma. Eso ni siquiera se dice en broma, chiquillas. No existen las malas mamás. Miren lo que les estoy diciendo. No existen. Yo creo que no existen las malas mamás. Yo creo que existen las mamás que hacen lo que pueden. Y les voy a decir más adelante algo que a mí personalmente en un momento de mi vida me llegó mucho y me hizo mucho sentido. Y una frase de Winnicott. Yo se las voy a decir en unos minutos, pero Estrella dice, debería poder con todo. Si bien no con todo, sí he sentido que debo poder hacer gran parte de las cosas, casa, hijo, autocuidado, etcétera. Estrella, concuerdo plenamente contigo. Concuerdo plenamente contigo. Y creo que así como tú tan honestamente lo estás compartiendo en el chat, eh, también las que estamos acá, muy honestamente, si nos ponemos a pensar cuántas veces, al día incluso, al día, nos decimos alguna de estas frases, o tenemos un pensamiento cuando miramos a nuestros hijos y nos damos cuenta de algo, tenemos este pensamiento el que nosotras nos hacemos responsable total y completamente de todo. Y eso genera culpa. Y genera culpa, es una culpa muchas veces mal adaptativa. Gracias, Estrella, por comentar esto. Es tan interesante ver que tenemos tan arraigados estos mitos en la maternidad. Tenemos nosotras mismas, chiquillas, tenemos arraigados estos mitos en la maternidad, arraigados en nosotras. Y no solo eso, sino que además, los compartimos con otras. Una buena mamá nunca se equivoca. ¿De dónde la vi? Yo no sé, digamos, pero una buena mamá disfruta siempre con sus hijos. Descansar es egoísta. Pedir ayuda, ah, no, me hace débil. O quizá, pedir ayuda significa que me voy a dar cuenta que nadie lo va a hacer como yo. Entonces me cuesta pedir ayuda. Porque si yo pido ayuda, si yo le... Ojo, ayuda, ¿ah? Y aquí hay un detalle. ¿Por qué las madres tendríamos que pedir ayuda? ¿Quién le vamos a pedir ayuda? ¿Le vamos a pedir ayuda al padre de los menores? ¿Le vamos a pedir ayuda a los hermanos de los menores, del menor? Nosotras no pedimos ayuda a quien está criando con nosotras. Nosotras les pedimos colaboración. Nosotras no tenemos que pedir ayuda en la casa. Nosotras solicitamos colaboración. En el caso que alguno de los integrantes del resto de la familia no se le ocurra, digamos, o no vea que estamos como pulpo haciendo todas las cosas. Nosotras no necesitamos ayuda. Nosotras solicitamos colaboración. La ayuda es un favor. Las mujeres que estamos en maternidad no necesitamos favores. ¿Se fijan cómo el lenguaje está tan instalado también en nosotros? Que hemos empezado a construir esta idea de que cuando alguien hace algo en la casa, es que nos están ayudando.
¿Pero qué nos vas a ayudar si tú eres parte de esto? Las madres sí nos sentimos cansadas. Las madres sí nos sentimos ambivalentes. Y las madres sí nos sentimos frustradas. Sobre todo cuando nos damos cuenta que la gran parte de la crianza y la gran parte de la responsabilidad que nos genera el entorno recae sobre nosotros. Anda a decirle que no vaya a acompañar al cabro chico a un partido el día sábado porque te querís quedar acostada viendo no sé qué cosa, una serie. O sea, chiquillos, yo les pregunto por favor, de verdad, y así con una mano en el corazón, del que están aquí, ¿quién nunca, jamás, cáchense, el tremendo error cognitivo, pero así de exagerada, ha sentido una leve culpa desadaptativa, ¿no? Una leve culpa porque le dice a un hijo, es que no, en realidad hoy día prefiero quedar acostadita nomás, porque ahí sacado la mugre toda la semana, po, ¿cachai? Incluso aunque no te saques la mugre, te querés quedar acostada a punto. Es lo que tú quieres hacer. Por favor, alguna que no se haya sentido un pelito mal por decir eso. Estoy mirando aquí el chat por si acaso alguna escribe. Pareciera ser que todas coincidimos en que algo nos ha ocurrido. Porque tenemos la idea de que es necesario hacerlo todo y todos los días. El ser, pareciera ser, ¿no es cierto?, que esta idea de ser mamá significa que tengo que estar pendiente al cabro chico y a su orden y disposición 24/7. ¿Por qué? Si tú lo pariste, pero no eres su esclavo, po. ¿Se fijan? Pero cuando llego a pensar en esto, ¿qué les pasa a ustedes cuando llegan a pensar que en realidad, ¿sabéis qué? Este fin de semana que mi hijo tiene o mi hija tiene un partido, hablo de los partidos, porque como tengo tres cabros, dos están yendo a partido todos los fines de semana. Y para la mala cueva, uno tiene a las 9 los partidos y la otra, el otro lo tiene a las 12. Entonces significa que te tenéis que bancar muerto de frío 3 horas sentado ahí mirando no sé qué cosa. ¿Se dan cuenta cómo está inoculado en nosotros el que tenemos que estar en todas? Prácticamente el ser madre se iguala a ser esclavo. Ojo, no estoy diciendo que a todas sea y que para todas sea igual, que siempre, siempre sea igual. No, no, no estoy diciendo eso. Estoy derribando ciertos mitos, porque muchas mujeres sienten culpa por mitos impuestos, tanto por ellas mismas como por la sociedad, porque crecieron mirando un ejemplo de madre abnegada, de madre entregada completamente, de madre completa, completa y totalmente olvidada de ella misma. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos a mí, que tengo 49 años, cuando yo era más chica, veía a las mujeres de 40 años vestidas como si tuvieran 70 u 80, iba a decir 70, pero mi suegra se ha visto a veces mucho más a Lola que yo, y tiene 73. Pero yo crecí mirando a estas mujeres como si fueran una señora, pero ya sí, señora, 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 señora. Claro, porque tenía la idea de la abnegación, la idea de la entrega total, y súper olvidada de ellas mismas. Bueno, muchas de nosotras fuimos formadas en ese concepto de familia, en ese concepto de maternidad. Prácticamente donde si la mamá se daba un espacio para disfrutar, que estaba abandonando a los niños. Por cierto, los padres que estaban en ese tiempo se encargaban de mantener este sentimiento de culpa. Y muchos hoy día todavía lo hacen. ¿Por qué? Nos comparan constantemente, por supuesto que las redes sociales. ¿Qué les puedo decir? Las redes sociales, ¿no es cierto? Las redes sociales hacen lo suyo y nosotras miramos estas fotos donde salen las madres comiendo con sus hijos, disfrutando en la playa, paseando, caminando y la compramos toda.
la sobrecarga mental que en este momento existe, el perfeccionismo, la falta de apoyo, la historia personal, como les digo, cómo nos hayamos construidos, cómo nos hayamos construido en esta forma de maternaje. Y por cierto, el miedo a dañar a los hijos. Frases como yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé. Y la pregunta es ¿por qué no? ¿Eso significa que tengo que darles todo? ¿Significa que si yo tengo ese pensamiento, entonces el negarle algo a mis hijos significa que no los estoy amando? ¿Se han cuestionado ustedes eso? ¿Se han cuestionado alguna vez de que si le dicen que no en algo, son malas mamás o los pueden traumar? Fíjense cómo estas construcciones sociales entonces van generando en nosotros ciertos patrones de permanencia en emociones como la culpa. Lo que les quiero decir es que la culpa es instalada. La culpa se va instalando en nosotros en la medida que no mantenemos los patrones aprendidos, los patrones que hemos ido viendo. Es más, muchas veces, y esto a quienes son, aquellos que son terapeutas sistémicos lo saben mucho mejor que yo, porque yo soy cognitivo-conductual eh, y terapia de aceptación y compromiso. Cuando tú, mientras menos te quieres parecer a tu progenitora, a tu progenitor, resulta que termina siendo lo contrario. Perdón, termina siendo igual. Te pareces mucho a esa persona. Y esto también puede generar culpa. He tenido pacientes que me dicen, ¿sabes lo que pasa? Que mi madre fue muy estricta conmigo. Entonces yo a mis hijos, yo decidí con mis hijos ser laissez-faire. O sea, dejo que hagan lo que quieran, porque siento que si les pongo límites, se van a sentir súper coartados como yo me sentí coartada. O sea, eso es un pensamiento un poco infantil, porque entendemos que cuando estamos criando, parte de la crianza es decir no. Si eso te genera culpa, revisemos entonces qué de ese no, qué de ese límite es lo que te genera la culpa. Pero el límite en sí mismo, el decir no, es algo que al contrario, tendría que generarte mucha satisfacción. Y esto es un poco lo que yo les quería comentar. A mí esta frase me salvó muchas veces cuando sentía culpa. Y digo cuando sentía culpa porque cada vez es menos. La madre es suficientemente buena. Los hijos no necesitan madres perfectas y por favor, ojalá esto se lo puedan tatuar en su cabecita y en su corazón y en sus pensamientos para cuando lleguen a sentir un atisbo de culpa. Los hijos necesitan madres suficientemente buenas. Una madre suficientemente buena, ¿qué va a hacer? ¿Va a reparar cuando se equivoca? ¿Va a aprender cuando hace algo equivocado? Porque se equivocan, porque son humanas. La madre suficientemente buena es un concepto que incluye a más personas en el momento de la crianza. Si lo hacen tan bien como yo o no, no importa, no importa, porque yo soy una madre suficientemente buena, no pretendo ser perfecta. Porque lo que quiero hacer es ir aprendiendo en el proceso. La maternidad es un proceso y en los procesos tenemos avances y tenemos retrocesos. Y en el proceso de avance, a lo mejor voy a sentir que lo estoy haciendo al después súper bien. Y en algún momento me voy a equivocar con el niño y voy a sentir que retrocedí y quizás voy a tener un poquito de culpa, pero voy a ser capaz de mirar y decir, a ver, espérate, ¿realmente es para sentir culpa? Si no he salido en 2 o 3 semanas y voy a tomar un café después de la pega con una amiga o con alguien que conozca porque me hace reír, porque me siento bien, estoy tranquila, o voy sola a tomarme un café o voy sola al cine, lo que sea, ¿es para sentirme culpable? Eso es lo que tenemos que aprender entonces a equilibrar, a ecualizar. No es posible que todo lo que hagamos por nuestros hijos,
para nuestros hijos o por y para nosotras nos haga sentir culpables. No es aceptable, no es posible. Y no es posible porque si tú pretendes ser una madre perfecta, que está en todas, que le va a decir que todo sea el cabro chico, que va a tratarlo con pinzas o que va a tratar de ir a todos los juegos que él tenga, eso no es posible. Porque eso significa que en alguna parte de este proceso tú te estás dejando de lado. Y nunca vas a poder ser una madre suficientemente buena si tú te dejas de lado. No te lo mereces. Si tú estás tranquila, si tienes la capacidad de hacerte una pregunta como esta, ¿estoy haciendo daño realmente o estoy siendo humana? Por lo tanto, te invito en este día a que puedas revisar cuáles son tus expectativas, qué tan posibles o qué tan imposibles son. Si tú pretendes nunca generarle un trauma a tu hijo, nunca generarle una experiencia, no trauma, porque es un poco más fuerte, pero hablo como en el coloquial, ¿no es cierto? Si tú pretendes nunca o muy pocas veces, no sé, equivocarte, olvídalo, estás perdida. Estás total y completamente perdida, porque eso es imposible. Pide ayuda. Si tú quieres, voy a cargar mi computador, chiqui, porque se me está acabando la batería. Si tú quieres que alguien te acompañe en este proceso de crianza, si tú quieres descansar, si tú quieres vivir un poco tu vida también, da lo mismo la edad que tenga el niño. Esta cuestión yo se las digo a las mamás que están recién paridas, que están por esperar, o a las mamás que ya tenemos cabras más grandes. Lo mismo. Aquí la primera es la mujer. Primero está la mamá y luego están los hijos. Una mamá, una mamá que no se cuida a sí misma es una mamá que es muy difícil que pueda ser suficientemente buena. Por favor, háblense con compasión y logren diferenciar el error de la identidad. Un error no las convierte en malas mamás. Un error es solo un error, nada más que eso. Em, si ustedes tuvieron una amiga que les diga, estoy realmente agotada y yo siento que nunca hago lo suficiente, ¿qué le dirían a ustedes? En realidad, ¿sabes qué? Disney Fraya, nunca estáis para tus cabros chicos, lo haces pésimo. Está bien, estáis trabajando y todo, pero oye, déjame decirte que en realidad nunca estáis presente, no haces nada por ellos, qué sé yo. Oye, pero si yo los llevo al colegio, estoy trabajando para darles lo que puedo, les pongo límites, los acompaño a sus partidos, ya cuando empiezan a ir a la fiesta, los voy a buscar y a dejar, no sé. O sea, lo estáis haciendo pésimo igual. ¿No les gustaría que esta amiga les dijera o que ustedes les dijeran, ¿sabéis qué? Deja, tómate tiempo para ti, porque tú eres mamá, no eres una esclava de los chicos. Es tiempo en que empieces a pensar en ti también. ¿Y sabes qué? Estás haciendo lo que puedes con lo que tienes. Nunca te olvides que tú también traes una mochila de atrás. Tú también tienes tus dolores, tú también tienes tus historias. Con esas historias, tú estás intentando criar buenas personas para la sociedad. Ustedes decían, ¿con qué prefieren quedarse? Yo quisiera terminar estos 45 minutos, los que me podría extender mucho más y me encantaría que pudiéramos tener una conversación al respecto, pero yo les invito a que ustedes se queden con lo siguiente. Ser humana no las vuelve malas madres, porque no existe la mala madre, no existe. Existe la mamá
que hace lo que puede hacer. Existe la mujer que ha sido madre y que no ha podido cumplir o no puede cumplir con lo mínimo o con lo suficientemente bueno. No existe el buen papá. Existen los padres que hacen lo que tienen que hacer, punto. Y existen los padres que no hacen lo que tienen que hacer. Equivocarse, mis queridas, no define todo el vínculo. Una vez hace mucho tiempo, 17 años, eh, cuando viví una depresión muy importante, tuvieron que sacar a mis niños un poquito ahí de mi lado porque necesitaba yo recuperarme. Y me acuerdo que cuando mi hijo, en el que ese tiempo tenía un añito, llegó al lado mío, prefirió abrazar al papá. Y me dio mucha pena. Con el tiempo entendí, a través de ayuda, por supuesto, que los vínculos se construyen. El que uno tenga un hijo no significa per se que eso hace que tengas una buena relación con él o con ella. Todos los vínculos se construyen, incluso el que tenemos con nuestros hijos. Y ese vínculo se construye a través de conocernos, a través de discutir, a través de confrontar, a través de decirles, no, hoy no quiero acompañarte, no, hoy me quiero quedar acá descansando porque me lo merezco. Se construye a través de que tu hijo te diga, mamá, ya no quiero que me des un beso cuando me vengas a dejar al colegio. Pero se construye. Tus hijos no necesitan perfección. Y te digo algo, cuando tú enseñas esto, tus hijos también entienden que tú como mujer, como mamá, perdón, como mamá, eres también mujer y también mereces cuidado. Pero para eso tú tienes que dejarte cuidar. No tienes que pensar que si no lo haces todo vas a romper un patrón. Tienes que dejarte cuidar. Muchas veces, tal como dice acá, la culpa significa que amas profundamente y estás intentando hacerlo bien. Sí, es correcto. Solo que a veces la culpa también es una muy mala aliada para la crianza, porque hace que demos mucho más de lo que realmente es bueno para nuestros hijos. Entonces, yo les invito a reflexionar acerca del qué les hace sentir culpable. Y que se queden, por favor, con esta idea de la culpa real y la culpa aprendida, la culpa adaptativa, que es la que me lleva a mirar realmente una situación de manera objetiva, y aquella culpa que lo único que hace es que por culpa, por autoexigencia, por autosaboteo, por una muy baja autoestima, por un autoconcepto absolutamente desfigurado, por una ansiedad desadaptativa brutal. ¿Qué te hace llegar a la culpa? Y cuando lo descubras, también seas honesto contigo y te digas, bueno, necesitaré ayuda. Y si necesitas ayuda, bueno, Ceci está aquí para colaborarte y nosotros también como voluntarios para hacerlo. Pero yo les digo que lo que necesitan los hijos es una madre suficientemente buena, no una madre perfecta. Creo haber terminado en los 45 minutos que me habían dado. Me pasé un poquito, así que perdón, pero estamos. Estamos, querida, muchas gracias por tu participación en esta jornada, por tu buena disposición, por ser parte como voluntaria, por tus palabras. Siento que el hecho que vaya incluyendo parte de tu experiencia en este espacio de reflexión y este taller le da un toque mucho más cercano, humano, y nos llama más a este espacio de reflexión y esta invitación final a buscar apoyo. ¿Ya? Gracias, Eh, Cota. Quiero darte las gracias, te doy un abrazo tremendo y vamos a pasar a la siguiente ponente simplemente porque ya son casi las 9 de la noche y es para no estar aquí toda la noche con ustedes. Me encanta Carla que pueda estar con la cámara prendida. Carla estuvo ahí, no sé si tú la viste, pero estuvo ahí todo el rato con la cámara prendida.
Y me parece mucho que estaba cuidando a su hijo. No sé si hijo o hija porque la cámara está muy al final, pero siento que complementó muy bien justamente todo lo que tú estabas comentando, ¿no? Ya, y exponiendo en la jornada del día de hoy. Ya, Gracias, Cota. le mandamos un abrazo ahí a la familia de Carla. Yo, de verdad, sinceramente, por, por estar conectada el día de hoy y también por estar aquí compartiendo con nosotros. Te mando un abrazo, Elena. Eh, Igual. perfecto. Romina, ¿estás por ahí? No te veo. Ahí apareció Romina. No la veía la Romy. Acá estoy, sí. Ya, maravilloso. Dime si te Yo puedes voy a dejar de compartir, ¿ya? convertir en... Dame un segundo. Ya, a ver. Ahí está. Ahí sí, ahí debería poder compartir la Romina. Chao, Romy, que te vaya bien. Ya, gracias. Disculpa la demora. No, No, está bien. Ya, ahí se ve, ¿no es cierto? sí, querida, se ve sin ningún problema. Ya, súper. Ya, querida, los Bien, dejo. Los dejo entonces con la próxima voluntaria de esta jornada, Romina Miranda, querida, para que puedas presentar tu charla. muchas gracias, Cota. Bien, anexando un poco con lo que dijo ahí mi colega, yo me voy a basar mucho en lo que está pasando hoy en día con toda la era digital. Y como toda esta información que sale en redes sociales, también de alguna manera está impactando en la salud mental materna. Y como bien decía Elena, en una de las causas y lo que enfatizaba también las culpas en las mujeres, ¿no es cierto?, en las madres, una de ellas también son las redes sociales, ¿no? Em, bueno, para eso voy a dar un poquito de contextualización, ¿no es cierto?, en cómo nos encontramos y cómo se encuentra también la salud mental materna hoy en día acá en Chile, para poder entender también cómo el impacto de la información que también podemos recibir. Hoy en día la salud mental presenta un índice muy elevado de ansiedad. Ya estamos hablando de una población aproximadamente de 44% que presenta una ansiedad elevada, tanto en la etapa del embarazo, ¿no es cierto? En todo el periodo perinatal que nosotros decimos, que es la parte del embarazo, y la posterior la crianza. Y esta ansiedad también va muy de la mano con varios factores que se van generando durante el proceso, ¿no? Y de la mano junto con eso es también están los índices de la depresión en Chile. Si bien la depresión elevada, la depresión en Chile es 24%, esta ha ido incrementando en los últimos años. Ya partimos hace como unos 10 años atrás, más o menos, a unos 11, 13%, y hoy en día hemos subido a un 24%, ¿sí? Em, Estos tipos de indicadores igual generan como harto de qué hablar en torno a qué se está haciendo realmente por las madres, ¿no es cierto? Que se está realizando realmente por nosotras, que fue una también de la forma en que yo particularmente quise dedicarme a estudiar un poco más de la psicología perinatal. Y, y en eso se basa como varios factores que van afectando, ¿no es cierto?, en cómo nos vamos sintiendo durante el proceso. ¿Sí? Acá hay algunas causas. Por ejemplo, en factores biológicos, que también es importante mencionar. Nosotros cuando estamos presentando un periodo de gestación, nosotros también generamos cambios a niveles biológicos, ¿no? Hay cambios hormonales, hay cambios cognitivos, y eso nos hace estar como mucho más susceptible a diferentes tipos de comentarios, informaciones que podemos recibir, los estímulos que estamos percibiendo se hace totalmente distinto, ¿no es cierto?, a un proceso em, aparte, por ejemplo, de un embarazo. Y ese tipo de factores biológicos que nosotros los denominamos como la matrescencia, básicamente se genera para poder ayudarnos a nosotras
a poder estar como más atentas a las necesidades que van a requerir nuestro hijo o hija. Ya, más que nada es eso, es como tener una mayor preparación, ¿no es cierto?, para estar atenta a sus necesidades, para poder ir viendo qué es lo que va requiriendo y va necesitando. Pero de igual manera eso nos hace estar a nosotros mucho más susceptibles a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Sí? Si bien eso no es como algo predominante, ¿no es cierto?, una causa, por ejemplo, de una ansiedad o de una depresión, sí, es un factor importante a considerar, sobre todo si nosotros, por ejemplo, ya presentamos algún diagnóstico anteriormente a eso o presentamos alguna situación familiar, em, por ejemplo, no sé, ya hay una depresión de base antes de un embarazo, ¿no es cierto? Otro factor a nivel de salud mental, o estamos viviendo, por ejemplo, problemas económicos, em, diversos tipos de factores psicosociales, por ejemplo, las personas que están viviendo violencia intrafamiliar también, van generando como una base mucho más inestable, ¿no? Y aparte de todo eso, lógicamente cuando uno ya está esperando un bebé, se vienen como muchas preguntas, ¿cierto? A nuestra mente. Por ejemplo, ¿qué vamos a pasar? Quizá vamos a poder lograr solventar toda la necesidad del bebé económicamente hablando, ¿no es cierto? En cuanto al gasto de vestimenta, los pañales, leche, etcétera. A esto también es importante indicar los cambios culturales, ¿no? Bien sabido que anteriormente la mujer cuando no estaba tan inmersa en el mundo laboral, estaba como más dedicada a las labores de crianza, ¿no? Hoy en día con todos los cambios culturales, em, y la independencia también y el ingreso de la mujer al área laboral, se genera también otro cambio a nivel mental, en el sentido de qué es lo que yo voy a querer también junto con esta maternidad y que muchas veces y que hoy en día todavía como que chocan. ¿Ya? Por ejemplo, a veces están los problemas con los prenatales o con los pagos, por ejemplo, de las personas que tienen licencia, a veces no le llega a tiempo o hay una disminución. Si los bebés, por ejemplo, presentan y vienen con alguna condición que requiera algún cuidado especial, se va generando un sinfín de situaciones que lógicamente va desencadenando algún malestar emocional que podrían, por eso es tan elevada la ansiedad que hay y que podría gatillar posteriormente en una depresión postparto, ¿sí? Siendo inclusive de que hay muchas mujeres que podrían pasar incluso depresión postparto de manera invisibilizada, o sea, no se lograron pesquisar dentro de un proceso de, por ejemplo, del CEFAM o de salud pública en general o privada, no se lograron pesquisar. Y este es también uno de los aspectos igual importante en cómo se lleva la atención de las mujeres, por ejemplo, en todo el proceso gestacional. Muchas veces hay comentarios muy peyorativos por parte igual de los propios profesionales, hay mala experiencia en el trato, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera siendo que ellos deberían ser como garantes, ¿no es cierto?, en el derecho de la mujer, ¿no es cierto?, en primar la salud mental de ella, se van generando de igual manera como aumentando esta bola de nieve, ¿no es cierto?, de malestar, ¿sí? Y bueno, aparte de todas esas causas, hay algo que también lo puede eh, intensificar, por así decirlo, que es lo que yo me voy a centrar más, que es toda la parte de la era digital, ¿sí? Em, Anteriormente, cuando las familias tenían hijos, existía otro contexto sociocultural, ¿no? Había población, digamos, general, ¿no? Porque siempre hay como em, alguna familia, ¿no es cierto?, que puede no estar pasando por una situación parecida, ¿no? Pero a grandes rasgos y a nivel general, de por sí la maternidad se vivía de una manera mucho más acompañada, familia más extensa, viviendo juntas, un mayor apoyo en cuanto a los abuelos, a los padres, ¿no es cierto? Muchas veces existían hermanos, familias muy extensas.
uno lograba ver cómo criaban, cómo cambiaban, por ejemplo, cómo los mudaban, y eso generaba también de alguna forma em, un aprendizaje vivencial y de observación para los hijos, ¿no? Entonces, había mucho apoyo y mucha red de una comunidad muy directa, de un apoyo muy físico, ¿sí? Muy cercano, a diferencia de lo que está pasando ahora, que todo es más digital. ¿No? Hay muchas familias que están viviendo solas, ya se separaron, por ejemplo, del núcleo principal, ¿no es cierto? Como familia, están generando su propia familia, se han ido de las ciudades, han migrado a otros países, y se va generando este aislamiento social. ¿No? Las redes sociales también de alguna forma nos dan algo de doble filo. Por un lado, nos representa mayor información que nos permite también tener un mayor conocimiento, pero de igual manera ese acceso a inmediatez genera y exacerba un poco más la ansiedad. ¿No? Y ese constante tener esa validación externa por lo que yo estoy viendo por redes sociales. Y también en esta era hay como una brecha generacional bastante importante en el sentido de que ya como que la mayor parte de la población no toma en cuenta mucho los consejos, por ejemplo, de los abuelos o de los papás, porque fueron otro tipo de generación, otro tipo de crianza, que si bien obviamente hay cambios importantes en una crianza a lo mejor mucho más respetuosa, una crianza mucho más positiva, pero existe como que se pasa de un extremo a otro. ¿No? Y muchas veces se deja de lado como esa consulta o esa red de apoyo de forma inmediata que puede ejercer un familiar. Sí, no en todos los casos, pero es muy común que pase, sobre todo cuando se está viviendo en el mismo lugar, ¿no? Y obviamente cuando las personas ya están por fuera, el aislamiento social es mucho mayor, ¿no? La red de apoyo se hace mucho más escaso. Entonces, ¿qué pasa con toda esta información que nosotros encontramos por redes sociales? Sí, que como más técnicamente se llama infoxicación, ¿sí? Bueno, este término, si bien ahora se está haciendo como más visible por tantos estudios que se han ido realizando del impacto de las redes sociales a los distintos grupos, ¿no es cierto?, de nosotros, o sea, no tanto a los mamás, sino que a los adultos, a los adolescentes, a los niños. Em, este término nace desde que empezaron a generarse todo el auge de la aparición de las computadoras, de los correos electrónicos, en cómo impactó en los trabajadores, por ejemplo, en los años 90, em, el ingreso de toda esta tecnología en su ámbito de laboral. ¿Sí? De esa manera, hay neurólogos, ¿no es cierto? El neuropsicólogo David Lewis y hay un especialista en información, se dieron cuenta de que la gente estaba presentando diversos tipos de ansiedad, había una fatiga emocional, no se podían tomar decisiones, estaba presentando un malestar que antes ellos no habían evidenciado. Y eso le llamaban infoxicación, que al final con palabras simples significa esta saturación de información que existe, ¿no es cierto? Que genera como qué es lo que hago con tanta información que tengo a la mano, ¿no? Y hoy en día, con esta inmediatez, por ejemplo, si yo tengo una duda sobre algo, lo primero que yo hago es pescar mi celular y consulto, ¿no es cierto? Consulto en Google, em, qué significa tal cosa, qué significa tal indicador, qué pasa si mi hijo tiene esto, qué pasa, por ejemplo, en la mamá primeriza, no sé, con el parto, qué tipo de parto es mejor, cómo voy a tener a mi hijo, y se empieza a generar muchas dudas al respecto. Y el algoritmo hoy en día que se genera por todas estas redes sociales es que eso después va a aparecer en Instagram, después va a aparecer en TikTok, por ejemplo, e inclusive hay algunos videos educativos en YouTube. Esto obviamente va generando un sinfín de información que muchas veces no se puede, no se logra filtrar bien, ¿no? Y aquí es donde aparece la paradoja de la elección, o sea, hay diferentes tipos de personas que me están diciendo cómo criar, que me dicen qué es lo que tengo que hacer en tal caso, cómo me tengo que cuidar yo como mamá en mi etapa de gestación, cómo me tengo que alimentar.
Veo familias que están arreglando quizá el cuarto del bebé y están eligiendo cierto tipo de ropa y hay otra persona que me dice, no, esa tela no es buena, mejor elige esta otra. Mejor no comas esos alimentos, pero hay otra persona que dicen, no, sí tienes que comer esos alimentos. Entonces se genera como mucha contradicción y al final la persona no sabe qué decidir con tanta información que tiene. No, esa es una de lo que va pasando al recibir tanta información por redes. De igual manera está esta maternidad idealizada, ¿no? Están estos influencers, como se llaman, ¿no es cierto?, de maternidad, en donde muestran esta vida de la madre un poco más idealizada, entre comillas, donde lógicamente su contenido es mucho más estético, ¿no? No todos, hay personas que intentan generar la maternidad más real posible, mostrando tanto los días buenos como los días malos, los días en cuando tiene la casa totalmente desordenada, los días en que ellas tampoco se han podido arreglar, cuando no han podido dormir. Pero en cambio hay otros influencers que tratan de mostrar la parte más bonita de la maternidad, ¿no es cierto? Y muchas veces la realidad de esas personas con la realidad de uno es totalmente distinta, no sé, o de otras personas, por ejemplo, en cuanto a los ingresos. Quizá ellas personas pueden tener a una persona que le haga aseo a las casas todos los días y hay familias que no pueden contar con ese servicio. ¿No? El tiempo para poder bañarse tranquilas y hay personas que no tienen la red de apoyo para poder establecer ese cuidado, por último, de bañarse sin estar en cuidado, ¿no es cierto?, en que dónde estará el bebé o el niño, que si se va a caer, que cuando está jugando, que no lo escucha, ¿no es cierto?, esa constante preocupación que se va generando, que muchas veces terminan incluso duchándose con el coche dentro como para dar mayor tranquilidad. Entonces esta maternidad idealizada de alguna forma va generando este sentimiento de culpa, pues de responsabilidad. ¿Por qué no me veo así yo? Chuta, si ella logra tener esa casa así, ¿por qué yo no soy capaz de hacerlo? ¿No? ¿Por qué yo no soy capaz de verme así? Mira, ella quedó quizá, mira, quedó muy delgada tal cual como estaba antes. ¿Por qué yo no fui capaz de cuidarme? ¿Por qué yo no fui capaz de quizás de no comer? Y yo me miro y quizá puedo empezar a tener obviamente sentimientos que me van a ir generando inseguridad, sentimientos que me van a ir afectando, ¿no es cierto?, en cómo yo me estoy viendo a mí misma y mi imagen corporal. Y eso va a ir ligado, lógicamente, o encaminado a una posible depresión o va a ir exacerbando en ciertas personas que ya mantengan un diagnóstico previo. Por otro lado están las tribus virtuales. Las tribus virtuales no es que sea malo, o sea, ya estamos hablando de que existe una mayor individualización, ¿no? Que hay un mayor aislamiento en la sociedad. Em, ya no está esta comunidad de antes, inclusive hoy en día a veces muy poca gente quizá ya conoce cuando se mudan, ¿no es cierto?, de sectores de lo que vive en la ciudad o de ciudad misma, y hay muy poco, a veces la gente no conoce ni siquiera cómo se llama el vecino o si al frente está viviendo gente o no. Hay personas que viven totalmente desconectadas con lo que está pasando en la realidad. Y a veces el mayor sentimiento de comunidad y de compañía, de sentirse parte de algo, nacen por estas tribus virtuales, ¿no? Que son personas que se dedican de alguna manera a generar grupos, ya sea en Facebook, ya sea en grupos de WhatsApp, de Telegram, donde se pueden compartir recomendaciones, se pueden compartir quizá en algún momento que alguien se sienta mal, ¿no es cierto? Un mayor apoyo. Y se pueden generar ahí diversos tipos de relaciones o vínculos que pueden ser beneficiosos. Em, pero de alguna manera también estos círculos de crianza virtual a veces la gente suele ser bastante dura con los comentarios. Y uno lo puede ver también constantemente en las redes sociales, por ejemplo en Instagram, cuando las personas suben algún video o suben alguna foto. Hay muchas personas abajo criticándolas, hay muchas personas abajo diciendo eso no se hace así, es que cómo es posible que hagas eso, es que eres una mala mamá, es que cómo se te ocurre.
sin ver el contexto, sin ver cómo se está sintiendo la otra persona, sin ver el por qué quizá está pidiendo ese tipo de ayuda. Entonces al final es como un arma de doble filo, ¿no es cierto? El que tanto me expongo, el que tanto yo veo, el que tanto yo me voy a informar sobre lo que está pasando por las redes, ¿no? Y eso obviamente va a ir generando una mayor inseguridad en nosotros. Y algo que se está viendo mucho hoy en día es el diagnóstico y el etiquetado digital. ¿En qué va esto? Hoy en día todo el mundo sale, inclusive hasta profesionales de la salud, ¿no es cierto? Propios colegas a veces van cometiendo los errores de poner, si tu hijo presenta tanto, 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 quizás puede estar diagnosticado para tal condición, ¿no es cierto? Hoy en día que está como más de auge y hay como más información con respecto a, a las neurodivergencias. Hay muchos videos, muchas veces no son profesionales, muchas veces personas que de su propia experiencia o solamente por subirse al boom para tener más visualizaciones, para tener mayor comentario, se van generando esta angustia, ¿no? Se va generando esta angustia con respecto a... ¿mi hijo realmente tendrá eso? Y qué pasa y qué pasa si mi hijo presenta qué es lo que hago, ¿no? Y empieza la persona de alguna manera a observar a su hijo y ya quizás ver todas las cosas o todos los indicadores que me dijeron por el TikTok o que me dijeron por el reel que vi en redes sociales que eso estaba pasando. Entonces, quizás mi hijo sí, efectivamente tiene eso, y yo ya le empiezo a decir a todo el mundo que mi hijo tiene eso solamente porque lo vi en redes y no porque efectivamente pasé por un proceso quizás más riguroso, un proceso de diagnóstico con algún profesional más especializado en el área. Y eso muchas veces para la gente que no conoce mucho las neurodivergencias, por ejemplo, pueden caer en culpa. Todavía hay muchos mitos en torno a eso, que si me vacuné o no me vacuné, que por qué puse esto, que al final una enfermedad. Todavía inclusive a veces tengo gente que hago un fortalecimiento, ¿no es cierto?, en competencias cuando hay hijos con neurodivergencia que todavía me indican sentirse culpables o responsables por eso y me hablan mucho de enfermedad, que no saben qué hacer con la enfermedad de su hijo. Entonces, todavía hay como mucha ignorancia al respecto. Entonces, cuando se genera estos tipos de comentarios, lamentablemente el algoritmo de Instagram es seguir mandándote sugerencias, seguir mandándote reels, seguir mandándote videos en torno a indicadores de tal y tal cosa, ¿no? Inclusive la mejor cosa que tú misma estás sintiendo también te pueden ir diagnosticando, ¿no? O si tu pareja hace esto y este otro, ten cuidado porque puede ser tal perfil. Y al final uno de alguna manera se puede ir abrumando, le va empezando a tener, se pone un poco más paranoico, entre comillas, ¿no? Empieza a tener mayor miedo. Chuta, ¿realmente estoy pasando por un proceso así? ¿Realmente mi hijo a lo mejor necesitará una ayuda? Y al final eso genera una mayor angustia a las mujeres. ¿No? Genera una mayor angustia, genera mayor culpabilidad, quizás responsabilidad y sobre todo si no tienen los medios, también como una impotencia de chuta, ¿qué hago realmente? ¿Ya? Porque si bien podemos encontrar en la salud pública, por ejemplo, muchos profesionales que nos puedan ayudar, pero por experiencia, por ejemplo, propia, que también tengo hija con neurodivergencia, muchas veces no están especializados. Entonces, a veces uno, lamentablemente, esa información es como igual difícil poder obtenerla y por eso es tan importante que lo que se logre ver por redes sociales, lo que uno logre buscar, sea como lo más verídico posible, por así decirlo, ¿no? Sea de fuente como bastante confiable al respecto. Aquí estaba leyendo los comentarios, por eso me había ido recién. Claro que aquí Carla nos indica de que los pagos son complejos en lo pre y postnatal porque a veces no llegan a tiempo. Claro que es justamente lo que yo decía.
muchas veces pasan esa angustia a las mujeres, sobre todo cuando quizás es el único ingreso estable, ¿no? Cuando hay mujeres quizás que están criando a su hijo solas em, y pasan por este periodo, ¿no es cierto?, de no saber cómo poder solventar las necesidades y muchas veces se dejan de lado, ¿no es cierto?, por priorizar al bebé y ahí se va generando otra bolita, ¿no es cierto?, de nieve que va creciendo. ¿No? O muchas veces están ambos, pero lamentablemente el ingreso que puedan tener no alcanza. ¿Qué consecuencia tenemos de esto? Hay una presión social, ¿sí? Como yo le decía, esto, porque ella sí puede, ¿no es cierto? Y yo no puedo, ¿no? Están viendo de que quizás este positivismo un poco tóxico, ¿no es cierto? Prácticamente igual como lo expresaba muy bien Elena en una instancia de prácticamente no decirle no a un niño porque prácticamente está diciendo como muy mala mamá por ponerle un límite. Pero ¿por qué? Claro, porque se ve mucho en redes que esta crianza respetuosa, pero que como que se sale completamente de la línea de lo que realmente es y se va generando otro tipo de presión social en qué es lo que hago, o sea, cómo genero o cómo logro que mi hijo haga esto si realmente no lo logro hacer. Em, y ahí se genera esta comparación constante, ¿no? Hoy mira a esa chica, mira cómo cocina, mira cómo preparas bien, no sé, la verdura, y a mi hijo no le gusta la verdura, y voy al Cefam y me critican de que por qué no come verdura. Entonces, me siento mala mamá yo por ver esta comparación en redes y muchas veces también me siento mala mamá porque está esta presión también constante de a veces de profesionales de salud, de decir, ¿por qué no hace esto? ¿No? Prácticamente como que los niños fueran una checklist general y eso no es así. O sea, hay niños que pueden tener alergias, por ejemplo, o esta alimentación más selectiva y la textura, el olor, el color inclusive, puede ser que no le agrade y no lo va a comer. Y vamos a tener que presentar otro proceso, acudir a terapeutas, por ejemplo, para trabajar eso, etcétera. Entonces siempre hay una comparación constante de lo que la otra persona puede hacer y lo que yo no estoy pudiendo hacer, lo que me piden hacer por otro lado y lo que yo en este momento no lo logro porque quizás también estoy pasando por un momento en que no tengo la capacidad porque quizás también yo estoy mal, ¿no? Y eso se va generando una mayor angustia y va intensificando esto va generando cierta ansiedad, ¿no es cierto? Esta rumiación constante, lo estoy haciendo mal, chuta, es que le grité y me dijeron que no se gritaba, es que la comida que le estoy dando, es que no puedo hacerlo más porque no alcancé y después yo me voy a acostar y veo mi cama y veo la ropa tirada en el suelo y veo la ropa quizá en la silla y chuta, y después yo vi y hay otras personas que tienen su casa hermosa, ¿no? Y está todo el día rumiando de cosas que posiblemente no siempre con aspectos más negativos, ¿no? Con este aspecto de debería hacer esto, si yo lo logro ver por otros lados, ¿por qué yo no lo puedo generar? ¿No? Y va haciéndose una pérdida de confianza de uno, ¿no? Ahí pesa todos los malos de que soy mala mamá, yo no voy a poder criar, em, quizá tenga que tener a otra persona, ¿no es cierto? Em, por este contexto. El insomnio, por ejemplo, también al no poder dormir, la rumiación va muy de la mano también con el insomnio, ¿no? El no poder descansar esta mente que va como una maquinita, así yo lo percibo, como una maquinita interna en la que no para nunca, ¿no? Esta ansiedad. También hay una desconexión con el hijo. De alguna manera en las redes hay veces que me dicen, tienes que hacer y seguir tal protocolo con tu hijo y yo voy tan ligado a lo que me dicen en eso que muchas veces pasa que yo no estoy conociendo a él, ¿no? Yo me desconecto de alguna forma. No me doy el tiempo de conocerlo, de ver qué realmente le gusta, no me doy tiempo de ver que quizás eso que le funcionó a ella, a mí no me va a funcionar porque mi hijo es totalmente distinto y voy a tener que buscar otras formas.
Pero como estoy con esta duda constante de que, chuta, ¿y si esto que hago en realidad no es? ¿Y si esto que voy a hacer quizás me van a criticar? Y ahí voy de nuevo y lo empiezo a buscar por internet y lo empiezo a buscar por redes y se me empieza a aparecer de nuevo más cosas y se genera de nuevo todo el ciclo, ¿no? Y eso, como yo le dije, va a generar culpa, obviamente una baja autoestima de no soy capaz de sostener esto, no soy capaz de poder sostener todo lo que yo tengo que hacer. Tengo tanta información que me paralizo, o sea, ¿qué es lo que hago? ¿Qué decisión tomo? ¿No? Con tanta información que me está llegando. Soy totalmente insuficiente, ¿no? Este estrés, como yo le decía, esto agrava este diagnóstico y, y también muchas veces, abordándolo un poquito igual con la neurodivergencia, pasa que existe el burnout del masking, ¿sí? Este como cansancio de ya no seguir soportando tanta responsabilidad. ¿No? Y esto no cae en que yo no tenga ganas de tener hijos, es que yo no quiero a mis hijos, es que mis hijos me estorban, o es que yo no lo quiero alimentar, o es que no es que yo no quiera estudiar con ellos, sino que ya hay un cansancio que se arrastra desde muchos años, ¿no es cierto? Y decir, no, ya con tantas responsabilidades como que ya colapsé. ¿No? Colapsé y eso se genera como burnout que se dice en la parte de la neurodivergencia por sostener como del deber ser y el yo poder constantemente, em, con mujeres muchas veces que tienen incluso que adaptarse a un entorno y tienen que hacer como un mayor trabajo para poder hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, yo mucho tiempo yo dije, chuta, quizás seré mala mamá porque no me gusta el contacto físico. Y mi hija es súper cariñosa, o sea, es súper de pie. A cualquier persona llega y abraza y que yo te quiero y que cómo estás. Y a mí me genera algo cuando estoy constantemente con alguien que me abrace. Cualquier persona. Tener el hecho del contacto muy cerca a mí me desestabiliza. Entonces yo mucho tiempo dije, chuta, ¿seré mala mamá por eso? ¿No la querré por eso? Porque yo tengo prácticamente yo sentía, ¿por qué la rechazo? Y no es un rechazo, es que yo realmente no tolero ese acercamiento, ¿no? No tolero que me toque las manos, por ejemplo, y tuve que hacer todo un proceso yo de aceptar eso y también de explicarle a ella y decirle, mira, a mí no me gustan mucho los abrazos. Sí, obviamente de vez en cuando, pero también tienes que respetar que a mí en este caso me genera un malestar. em, Puede estar cerca mío, podemos hablar, pero eso de estar así como muy abrazado, a mí no, de verdad que me genera y no lo puedo hacer. Y ahí fue como que, ok, esa es mi parte como neurodivergente, la acepto, ya no me culpabilizo, perdón, y de alguna manera también lo informo al resto, ¿no? Para que el resto también me entienda y no exista como esta acusación, ¿no? De alguna manera. Entonces también está el también conocerse uno y que muchas veces no lo ideal o lo que se ve en revistas, lo que se ve en estos videos tan decorativos, ¿no es cierto?, tan bonitos, es realmente lo que va a ser para todas las familias, ¿sí? Entonces eso es como también importante muchas veces bajar en torno a mi experiencia, a mi realidad, a mis gustos, a cómo es mi hijo y de ahí ir trabajando en el periodo de crianza, porque la crianza al final es un periodo de como ensayo y error, por así decirlo, ¿no? Que constantemente yo voy a estar ahí como improvisando de alguna manera, porque nadie nos dice que en la adolescencia mi hijo o mi hija va a ser de tal forma. Entonces uno constantemente va haciendo lo mejor que uno puede, con los recursos que también nos van dando y por eso también es importante ir tomando conciencia cuando no somos capaces de sostenerlo para poder pedir ayuda. Porque tampoco es decir como, ok, no tengo esos recursos y me quedo ahí.
La idea es también nosotros, ¿no es cierto?, poder ir trabajándolos, poder ir educándonos al respecto. Entonces, ¿qué estrategias de protección nosotros podemos hacer? Porque tampoco es la idea, es como borra TikTok, borra Instagram y quédate prácticamente más aislada de lo que puedas estar. No, no es esa idea. Ya todo es digital y es imposible no estar dentro de eso, ¿no? Pero sí se pueden realizar ciertas acciones que van a ayudar y bastante a quitar un poco esta rumiación y esta ansiedad también muchas veces. Y es la limpieza digital, ¿no? Ya no importa qué cantidad de seguidores tengas, ya no importa cuánta gente te escriba, por ejemplo, sino que ir haciendo una limpieza tanto de quién te sigue a ti, como también una limpieza a quién sigo yo. Voy a seguir a un instituto, a un centro, a una fundación especializada en que me va a brindar una información em, que va a ser basada en evidencias, por ejemplo, van a haber estudios, van a ser profesionales que se han ido especializando, profesionales que están capacitados para atender. Van a ser centros que van a saber qué información entregar por redes y cuáles realmente no se pueden o con qué tipo de responsabilidad se están entregando, ¿no? Em, o voy a seguir a influencers de alguna manera que sí pueden servir la experiencia. No es que no sirva la experiencia, o sea, muchas veces y antiguamente uno, no sé, oye, mira, mi hijo tenía este malestar, ah, no, mira, yo tomé esto, o de la abuelita, mira, toma esta hierba y te va a servir, y a veces funcionaba, ¿no? Pero, pero cuando ya eso nos genera un malestar a nosotros, cuando ya nos sentimos mal, cuando ya nos estamos comparando, cuando nos estamos empezando a sentir insuficiente, y ya eso ya es como ponerle un límite y decir, ok, quizá este no es el momento para yo seguir a esa persona, aunque quizá también pueda ser que me caiga bien la forma de ella de expresarse, la vida que tiene, cualquier cosa por la cual uno la siga, ¿no? Pero quizá en el momento en que yo estoy, no la puedo seguir porque me voy a estar dañando más, ¿no? Y ahí uno va a empezar a limpiar, ¿no es cierto? Va a empezar a limpiar un poco todo el feed que nos llega a nosotros en nuestras redes sociales, la interacción también con nosotros. Cada vez que ustedes están dentro de una plataforma y retuitean o la suben a historia o le dan me gusta o comentan, le dice, ah, ok, a ti te gusta este tipo de contenido y le empiezan a bombardear más con ese contenido. ¿No? Entonces, si uno empieza a buscar indicadores van a empezar a llegar todas esas cosas. Si uno le fue interesante a estas personas que van diagnosticando, entre comillas, por redes sociales, van a aparecer más personas diagnosticando, ¿no? Entonces, hay que tener como una mayor conciencia donde comento, qué estoy reposteando, qué estoy bien, a qué me detengo a ver realmente. Y uno ahí va generando un cambio en lo que me va apareciendo en redes sociales, ¿sí? Por ejemplo, yo muchas veces hay cuentas que no, que encuentro como tan absurdo lo que van subiendo y yo simplemente pongo, no me parece interesante como esta publicidad o esta publicación y ya no me sigue apareciendo. Y después como a los meses nuevamente me vuelve a aparecer algo y yo nuevamente le doy como ese comentario y me lo quita Instagram de mis sugerencias. Entonces es una forma de poder ir nosotros ir limpiando lo que nosotros vamos viendo, ¿sí? E ir limitando también el uso que le damos. em, que sea más que nada para uno mantener una comunicación constante, quizás con familiares que están lejos, para saber lo que está pasando quizás, no sé, en tu ciudad. Hoy en día cuando uno quiere saber si hay algo recreativo, sí o sí está en las redes sociales, ¿no? Yo hubo un tiempo en que yo dije, ya no voy a querer nada con redes sociales, elimino Facebook, Instagram y prácticamente me quedaba como totalmente aislada de qué es lo que estaba pasando en el mundo, porque hasta a veces en los diarios no sale todo,
o no está esa cercanía como antes, ¿no? Y me perdía muchas veces salida o recreaciones que podía haber llevado a mis hijos, etcétera. Entonces tuve que ingresar, pero con estas, ¿no es cierto?, limitaciones, como saber, ok, vamos a ingresar, pero ¿cuánto realmente voy a estar? ¿A quién realmente voy a seguir? ¿No es cierto? Y de alguna manera que cada vez que yo me sienta mal, cada vez que yo diga, "Oye, ok, esto me está superando, em, realmente estoy muy irritable y no es un periodo pequeño, sino que es constantemente, tengo pensamientos quizás muy negativos sobre mi persona, quizás es necesario que consulte a un profesional, ¿no? Que consulte a algún centro. Si tengo los medios, busco un profesional acorde. Si no, voy a un CEFAM. Si no, en instancias como el voluntariado, ¿no es cierto? Distintos tipos de instituciones que muchas veces abren puertas a atención gratuitas que nos podrían servir, ¿sí? Entonces eso es como una estrategia de protección bastante importante al momento de hacer uso de estas redes sociales. Y al final, esta información que yo le entrego no va como tan de la mano solamente con la parte de maternidad. O sea, si se fijan, es un tipo de información que se puede ver en cualquier aspecto, en la etapa en la que uno está viviendo, ¿no? Ser más consciente de lo que estamos consumiendo y de qué información nosotros nos estamos alimentando de alguna forma, ¿sí? Así que, bueno, para terminar, le tengo una frase que a mí de alguna manera me hace bastante sentido, que es por una maternidad más real y una menos perfección digital, ¿sí? Que es como yo le decía anteriormente, que se ha perdido un poco ese como sentir de que no, yo conozco a mi hijo, yo sé que esto le va a hacer bien y estar confiada de que lo que estoy haciendo no lo va a dañar, ¿no? Em, por el que esto no lo debo hacer, que esto no me dijeron, que esto seguro decían que no sabía de hacer, que tal estudio y estudio, y a veces no son estudios realmente científicos que están haciendo, ¿no? Si solamente es como muchas veces para ganar mayor visualización y para generar un impacto. Em, y como dice, que la información más acompañe, pero que no silencie nuestra experiencia, ¿no? No está de mal a veces consultar al de al lado experiencias, consultar el de al lado cómo lo hizo en tal caso, ¿no es cierto? Y siempre tratar de retomar toda esa información o todos esos comentarios o toda esa buena em, orientación que nos puedan dar de buena fe, ¿no es cierto? Y ver obviamente qué nos puede servir, qué va acorde con mi hijo. Y cada vez que veamos algo que ya se escapa de nuestras manos, lógicamente acudir a profesionales, ¿no? Así que eso. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Romina, por la presentación del día de hoy, por tu tiempo, tu dedicación, por ser voluntaria dentro de nuestro grupo. Espero que haya sido una instancia tan bonita para ti como para los asistentes. Ya, voy a proceder, aparte de darle las gracias a Romina, a compartirles el QR para que puedan descargar su certificado de la jornada de hoy día. Deberían recibir inmediatamente el certificado a sus correos, así que no debería haber ningún problema. Muchas gracias a todos por su participación. Lo invito a investigar un poco más del voluntariado y en la parte de jornada gratuita de CESID, que siempre estamos ahí publicando nuevas actividades de difusión para que puedan participar. Que tengan una muy buena noche.